vos supuestamente te llevaba uno. ¿Es Jorge? Sí. ¿De paró lo de Platense? Lo de Platense, Okay. quedó allá de Platense. O sea que las bochas, te trajiste 2. Sí, no sé cuánto hay, abajo hay. Okay. Después igual tengo que abrir ahí porque tengo que sacar la pechera. Tengo que armar un botiquín aparte. Sí. Ahí traje el botiquín viejo. Ah, No tengo ni idea, yo di toda la vuelta. ¿En auto o a pie? No, en auto. Ah, bueno, que también. Había llegado, no sé, menos cuarto y terminé llegando de 10 días. Tenés 10 minutos fácil, todo cerrado para agarrarle y entrando. Sí, lejísimo. Me toca con el amigo Esteban. Acá jugando con Sí, ¿qué? con Esteban me toca en banco. Sí, vi que te mandaron a los seguros. Sí, hace tiempo que va. Hace tiempo que va. Me tocaba banco. Yo robaba para que no. Yo metí presión igual. Para mí medio paja porque tengo que venir a buscar y después venir a dejar las cosas acá. Pero... Son los netos. Eso no mira. Sí, me conviene. La quiero y bueno. ¿Te gusta el fútbol? Sí, jugabas. ¿Solo o para acá? No, me cayó arriba. Así que de ahí no fue más. Eso fue hace año y medio. ¿Qué tenés? La larga y algo. Yo creo que me pasa algo así en mayo. Yo trataba, que yo no me presiona tanto porque estoy más acostumbrado. Claro, verdad. Pero venía la patita así colgando. Claro. Encima yo jugaba en Nación, viste, allá en Pilar haciendo unos torneos de fútbol 11. El césped está piola, está muy bueno. Y nada, fue ahí jugando ahí. Y la médico no iba que tenía una ambulancia ahí y me llevaron Al toque. sí, al toque. Bueno, está bien. Una vez en comunicaciones me diloqué un hombro. Estaba la cancha de 11 del fondo, ¿viste? Salí caminando hasta la entrada porque la ambulancia se va para los días. Encima El la torneo no tenía ambulancia para que ambulancia. te vengan a buscar. Y hasta que me vine a buscar, voy a las estrellas. Nada, si te puede llevar alguien, tiene que llevar alguien, sí o sí. Nadie, Yo pensaba que si pasa algo acá, te puede llevar alguno del equipo que te Es lleve. que en general decimos eso, o sea, está la Encima, ambulancia. un hombro dislocado lo puede acomodar, pero tampoco está tan indicado acomodarlo. No, yo le pedí llorando al de la ambulancia que me quisiera poner. Allá en Tense arreglaron las redes, viste, las que daban a la cancha de Tense. Mirando el Nada, sí, podés intentar, si el están flaco quiere lo sanos, puede intentar poner, Sí, pero habían no está arreglado la indicado de la 100% jaula. ponerlo. No, no está indicado. Bueno, Puede cagar, capaz está Y quebrado. ahora las que van a la cancha de tenis están todas sanas. Bien, Ya sé. y viste que ya el martes, lunes, empezaron el arreglo con la Se va a jaula. poner. ¿Qué? La cancha de jaula, viste que está en el auditorio, ya están arreglando todo. ¿Que levantaron el pasto? Levantaron todo. Claro, porque tiene que ser la Ah, no, la están usando ahora. No vi, no No, no fui están usando. Igual, viste que Ya tenía que por aprender atrás todo. toda esta parte está sana, digamos. Desde el área para allá es donde estaba todo hecho mierda. La verdad que sí. Para mí van a arreglar toda esa parte, no sé si levantan todo, Y ahora este año me opero, me voy a Fernando. pero deberían de sacar toda la mierda igual. Sí, todo eso sostenía. ¿Sabes cómo va a cotizar esa cancha ahora, no? Sí, nada, sí. Nada, igual sabés lo que sale. Tiene una gran parche. Una sola vez. No debería. No, le quito por acá. Pandemia. El hombro dislocado. Nadie que venía a buscarme, me llevó. Pero ¿cómo se te dislocó en pandemia? No, él se disloca. Estaba durmiendo. Ah, de la nada. Me desperté con el hombro afuera, boludo. Él tiene cada dislocada. No, es que nunca me disloqué cagándome a trompada, tipo UFC, o acá jugando al fútbol, una sola vez. La primera vez. La primera. La primera. Después, ¿sabes qué te conté? Me paré afuera de la cancha.
¿Viste el fútbol 11 con los tapones altos? Como tiene como una rejilla. La pelota afuera antes de entrar a jugar. Tiene como una rejilla que yo no la vi. Y se va una pelota por ir a buscar la rápido que se mete dentro de la cancha. Voy corriendo con una rejilla, me doblo el tobillo, vuelo, no sé cómo pasó tiempo. ¿Viste cuando me sacaba el Es una chilena. después poniendo un bus, estornudando. Estornudando encima. Durmiendo 2 o 3 veces. Una vez horrible. Y siempre tiene que terminar en la guardia que le toman el lomo. Nadie se anima. La hora que nadie se anima. Semana, ya. No importa. Te la pasas filmando. Y nada, ahora juego al fútbol, pero re tranquilo. No choco con el lado izquierdo, lo que capaz que te puede pasar. Ay, fíjate que te empieza a cuidar. Y te vendo con cinta, a veces con la cinta perfecta, con la cinta papel. Yo me ayuda una banda, porque parece una policía y se me cagan de risa. Un montón me ayuda, pero porque todo el tiempo. Sí, y todo el y ya. Pero esto es, para mí es real. Como tengo vendado y no puedo hacer un movimiento cómodo, me acuerdo todo el tiempo de cuidarlo, porque si no en un momento de calentura. Sí, por ahí. Estoy esperando que los Fernández me llamen para. Ya le pasaron la operación, el presupuesto, el pedido de materiales. Que me llamen nomás para que me den la fecha. Dos jefes sería. Y estoy viendo, me gusta anestesia o trauma. Vino una vez una chica acá que dice que estaba haciendo para la anestesia. Dice que lo fue bardean. Ah, re loco, para mí. ¿Que los bardean a la anestesista? Sí. ¿Por qué? Son los más menospreciados de todo. Siempre nos terminan bardeando y echando la culpa de todo. Lo único que me dice. Igual es muy difícil entrar, ¿no? Sí. Y él además. Onda tenés, no sé, entra dos en... Sí, porque quedan los anestesiólogos viejos, ¿viste? Claro. Y aparte siempre está el típico el anestesiólogo del año en pedo. Sí, también. Además, tiene la de América no rojiza, la que tiene como una tijera. Se cuidan mucho entre ellos, se tiene un gremio muy fuerte y no te dejan, tipo vos, hacer el mismo laburo que ellos, porque vos tenés que estar metido ya en un círculo. Es medio Claro. Sabía esa magia. No, para adentro es igual. Como ser portero. Te salvas la vida. Y si nada que está teniendo trauma. Trauma pasa que vos sos un sádico. Y Tiene te que va a buscar un venir poco de uno, carnicería. Sí. te viene uno todo con el hueso afuera. Y digo, nada, igual. A mí no me da impresión igual. Pero igual tenés que ser un sádico. Es una carnicería, gran quirófano de trabajo, pero No, hay serrucho, hay agujereador ahí. Claro. tremendo. A mí me gusta. Con mi novia a veces hemos estudiado medicina. No lo empezó a ver hasta hace 2 años. Y tenemos hacer la cultura de Juan Gel, lo que hay un programa de todo operaciones. Pero aparte no hay censura en nada, tipo, abren un bolso expuesto así, te muestran, lo vemos de la noche. Y digo, fuck, qué aguante. Se cayó un gordo en moto, hay que apuntarle Es que un sí, brazo. la típica de accidente, boludo. Tira, pues. No le corres por uno menos. Un adelante. No, son cada cosa, deberás ver ahí. Y si te va un poquito de algo con el tiempo, yo creo que Sí, de rutina. te chupa todo. Igual, si fuera práctico a nivel de salud mental, disociás en un momento. Sí, pasa que si vos te involucrás mucho con el paciente, o sea, a mí me pasa mucho que no sé, está rotando una madre que le dice, no, yo vivo en la calle, ¿cómo voy a hacer? Te da con una carga que pasa que estuve en la guardia del miércoles, no me acuerdo.
¿Qué fuiste al Pirobano? 5 horas, ¿qué? ¿A dónde fuiste? Al Pirobano. Fue el miércoles, después estaba lo de la marcha. Debe ser la peor guardia de todas. Fiel Fernández. No, hay alerta roja. Estamos esperando heridos de la marcha. Un hospital que es el Pirobano y el no sé qué, el de Sarfield reciben gente en la guardia. Es que le digo, ¿qué tengo que ir a la ya aparte tenía fiebre? Tirate un par de piedras ahí. Sí, vomitaba, un sorbo de agua, vomitaba. Sí. Y yo, ¿y qué tengo que ir a la marcha a pegarle a una vieja? ¿Y me traen para acá? No me respondió, no le dio risa, encima no le dio risa. Claro, pero no tiene sentido. Y me digo, pero me policía a pie, le digo. Me dice, tomate un Uber. Es como cuando te envían con COVID, boludo. Sí, era lo único que importaba. Onda, lo demás no te podía... Bueno, cuando lo del COVID, que yo me disloqué el hombro, no hay ambulancias para eso, estamos para el COVID. Eso fuera, boludo, la concha de tu madre. Volví a pensar, si no. Claro, decía todo. Y no sé si dengue, boludo. También se me salió el hombro. No sé si era 24 de marzo. No, era la peor época, creo. No, vino el novio de mi vieja, no sé, estaba laburando y salió del laburo, todo está esperándolo. No, si no me operaba, tenía que mandármelo solo. No, ya me tenía muy. Es más, el primer lunes de abril te estoy dando tiempo. A no ser mujer que voy toda la semana, preguntaría ahora. Pero yo me dijo, no vengas más, te llamo. No, pero no te creo, me llaman, porque me llaman todos los días, viste, llaman y cortan 3 veces por día. Yo la tengo todo esperanzadora. Voy a preguntar de nuevo, a ver si ya está. Sí, no sé qué onda se lo llaman en corto, porque da un tiempo boludo. Hoy me llamaron 2 veces. Y ya, yo como estoy esperando el llamado del hospital, Claro. no sé que se me ha llamado un número, un desconocido. Raro igual que te llamen, boludo. No, pero viste que no sé, hay números, hay que llaman de La Pampa. Hoy me llamaron de Capital hacia 11.6, pero no me acuerdo bien. Sí, a mí me llaman mucho de Capital y yo de Capital no suelo atenderlo porque no conozco. De la búsqueda de desarrollo. Vente el auto. 3 y un toque atrás. Desarrollo de tipo al sur de la provincia. Creo que no es más que nada. Puede ser, pero no puede decir. Bueno, porque un amigo iba a hacer puestos de autos Sí. y me llevó 2 veces y es ir hasta La Pampa y a veces va hasta La Pampa o si no al revés, bajás, haces Córdoba y vas hasta La Pampa y subís por Buenos Aires, Claro, pueblo por pueblo, son semanas, claro. pueblo por pueblo, yendo y cambiando las cosas. Hipotermia, boludo. Sí, un invierno, una colectiva. Imagínate de 11 a 14 ahí todo un chiflete en el micro. Así que yo creo que me conocí, Toda la provincia. no, literalmente 2 veces la atravesé entera, estoy parando en, no sé, viste que hay 30 Villegas, 30 General Rodríguez, 30 Sí, sí, General sí. Belgrano. Bueno, de eso. Pero no me acuerdo. Desarrollo era para la bahía. La Bahía estuve. No, la Bahía nos quedamos. ¿Qué hacen el arquero? ¿Qué hacen el arquero? Ese como es muy raro. Me parece perfecto. No, que llegaron los chicos. Está llamando al doctor. Justo llegando también. Sí, por eso. Está llamando al doctor. Ahí va, Doc. Sí. Botiquín. ¿Botiquín? Igual están haciendo la del arquero, boludo. Salí a preguntar si necesitaba algo. La de brasilera, ¿viste, no? ¿A qué? La de Sí, brasilera. tendría que haberse dislocado el hombro, boludo, de mentira. Usar la policía, pero es la burocracia. Nada, está bien. Agua me dice. Ah, ¿tienen allá? Allá el agua. Allá con el bidón. Nada, está bien.
Ahora sí, Vamos, Teo, hacete cargo del medio campo, amigo. Mateo, vamos, vamos, Mateo, agarrá la voz, siempre vos. Vamos, tranquilo, amigo. Por vos, Mateo, dale. Que la voz de 10. Me gusta el sponsor de PlayStation. Está bueno. Recién caigo que el nuevo está acá y está con Está bueno igual. Lo hace más tranquilo igual esto. Apenas acá va a ser re tranquilo. Siempre hay un poco, pero es re tranquilo. Yo apenas vemos algo raro, A lo echan a la mierda. sí, no me pasa. Con los que faltan así, ¿qué hacen? No, hoy va a tener que jugar el partido entero. Y no, además. Partido entero y el sueldo de todos nosotros. Y si no, pues. Vamos, ahí, Bauti, Ahora sí. Hay un equipo que es una mierda. Claro. Y igual siempre tenemos equipos que son ¿Equipos esperan. nuevos? No, este es un equipo. No falta nunca. Falta bien, pero juegan entre hace un par de años, 2 años. Decía ni avisó, ¿no? Todavía ni que hablaron todavía. No, mal ahí. Mañana se va a jugar 21. Mañana arrancaba a las 6, ¿no? 6, sí. Ah, el último. ¿Cuál se bajó? Ah, no, hay uno a las 10. ¿Cuál se bajó? Juni, pero ahora yo que sí que tiene que pagar igual. ¿No lo suelen acomodar o...? Mañana entonces a las 6, Gaby. Sí, porque no hay nada. Buena. ¿Se baja de las 7 a las 9? ¿Pasa de arriba a las 9 o...? Y sí, lo intento. Claro. ¿Quién fue? Tenés que ir a buscar allá, tocar el timbre al vecino, boludo. ¿Y ahora dónde estás viviendo vos? Yo vivo por Barrio Norte, ahí por Austria y French. Sí, bastante ¿Qué le tomas? choto. Hoy vine en el auto de mi hermana, el otro día vine en el 41. Pero hoy fui con mi hermana, tenía el auto ahí en casa y digo, bueno, por eso digo 100 vueltas para entrar acá. Sí, sí, es que siempre entramos por ahí, capaz que mañana está abierto ahí a veces la cierra. Si
no entra por ahí, por la entrada. Sí, yo encaré ahí, es más, los locos se me quieren cómo entrar porque yo no tenía ni idea. Nunca había venido acá. Sí, aparte tenés que pegar una revuelta, boludo. Ahora tenés que irte hasta la autopista. Qué paja, boludo. Podemos juntar hoy con que se viene a jugar porque mirá que es doble que las flores no, obviamente. Es que mejor en el partido, o mínimamente el sueldo está acá, porque tiene el partido antes, el partido después. Entonces yo creo que es el ¡Lauti, pasa! Controversial, árbitro, etcétera. ¡Esa vuelta! ¡Esa vuelta! Es de verdad imposible que cuenten 8 por eso van a tener que pagar igual una parte. A veces los chicos dicen, bueno, no, ya podemos jugar igual, pero nosotros formar para pagar algo. Nada, si obviamente si empiezan con 48 de anticipación, tenían que buscar otro rival, o buscar otro partido, o pasar un partido, pero nada, faltan menos de un día. Yo como que tengo que ver de la 10, que sabe todo que ustedes querían para jugar antes, o pasar un juego trasero, o menos un sábado, ese es de los más pedidos. Nos pusimos ahí porque hace poco Alejo nos dijo que querían jugar en CB5 y pensá que todo lo que están en primera, segunda y tercera quieren jugar a esa hora en CB5. Por eso se nos repaja, Gonzalo. Yo acá ¿cuánto estoy? 10 cuadras. Al lado de Cabildo, viste, onda enfrente del Parque Saavedra, no sé si conoces. Sí. Bueno, viene enfrente del parque. Uy, capaz que te quedas y me puedes tirar por otro lado de tu casa. Sí. Una reserva. Sí, vamos. No te molesta. La verdad que sí, pero Sí, sí, sí. cansancio. Qué golazo. Salió mi voz. No, más. ¿Cuánto? Me distrae. Así me gusta, Mateo, eso. Hasta para tu juego. Hasta ahí, eso, epa. Ojo cómo quedamos. Abajo, abajo. Podés jugar. De vuelta. Bien. Venía a romper la bola. ¿Contra quién juegan? Guayo. Te puede caer cualquier cosa, porque te puede caer guayo de verdad. Ah, es una mezcla de carnal. Carnal que es de tercera, con otro tipo de ser como vida. Entonces no sé. Literalmente es aleatorio. ¿Gonza viene? Creo que no, pero dirige el uno.
Dice amigo de alguien. Y en el banco está. Ah, Lau está todo árbitro, bueno árbitro. Esteban, desgracia. Si está Esteban, hay piña. Ah, está Marce, va a estar Marce. Y hay piña también. Ahí va. Juana, que es la novia de Santino, el fotógrafo. Y Valentín, no, sí, Valentín va a piña. Bueno. Por nombre menos. ¿Quién? Por nombre menos. A lo mejor sí, sí. Y era más, Fui acá enfrente de la Platense. era más cómodo. Era más cómodo, porque los sábados y lunes tenemos esta y esta. Entonces vos directamente, algo acá está cerrado, otro no se va acá. No, la cancha está muy buena. La cancha para adelante. No sé si es más grande, pero es... Parece un poquito. Pasa que a veces, por ejemplo, en Tense capaz que hay 3 partidos al mismo tiempo, es una paja para el doctor. Te llaman de la última cancha, boludo. Sí. Acá tienen los 2 canchas acá pegadas y listo. Los viernes siempre así, de un partido a la vez. Eso le querés comprar gente. No, nos dan menos cancha del predio. No, así también, menos equipo que mejor. Antes teníamos un 5 que andaba mejor. La mayoría quería jugar sábado. Claro. Será hacer. Pero te lo digo. Sí. ¿Viste el golpe que se dio Alisson? No, ¿Fue Alisson, no? ¿Ayer? ¿O era el del City que atajó? Ayer atajó Alisson, ¿no? No, no vi nada. No lo vieron. Lo noquearon, boludo. ¿Qué? Lo noquearon. ¿Lo noquearon o lo Sí, putearon? no, lo noquearon. Chocó la cabeza contra... Boludo, yo por siempre lo mismo, lo que salió. Gravenberch viajó, pero yo no sé si en el avión que pasó, ni jugó volvió lesionado. Hoy Soboslai, con Hungría, terminó con molestia. Ari ya no me dijo que lo noquearon. Che, ¿le puedo pedir una pelota? No. Una bien berreta, por lo menos, así peloteamos. ¿le pasas una pelota? No. No se puede. Está muy cómodo. Ah, ¿eso ¿Tienes una mano? Sí. Muy bien ahí. Ah, pensé que era la que me pasó. Se metía, ¿no? Listo, gracias. Todo, dale. Hacé planilla, Esteban. Dale, allá va. Ay, mira, golazo. Mañana me toca con el chiquillo ahí en banco. Con este. Desgracia. Que te va a pelear por más que juegue. Sí. Por más que fue la timba, boludo. Igual, ¿quién es el árbitro de allá? Lauti. Lauti es el amigo Santi, ¿no? El que iba a Platense. No, Lauti me suena a un pibito. Lauti es el morocho, que el de AFA. Ahí está, claro. El que se peleó con Moreras. Claro. Claro, ex Palacio. Es bueno, es bueno. Ese palazo. Es muy bueno. Es muy bueno. Sí, sí. French y Austria. La auto en Perú y Austria. Sí, la cera, el día y... Pero te puedo dejar una que vos quieras. Papá, más o menos, ¿a dónde podemos ir? La pelotita más. No, sin nada. No conviene. Sí, es como cualquiera de Santa Fe, por ahí. ¿Te conviene a vos también encarar para ahí con ellos? ¿Qué, amigo? ¿Te conviene encarar con ellos también? ¿Qué cosa? No escuché. Que ellos se van para el lado de... ¿Dónde? ¿Para dónde te vas? Yo vivo en Perú y Austria.
Ah, somos vecinos. Y si te viene el gimnasio, lo Es tirás, verdad, te es saludé, verdad. yo digo, Bueno, te había visto está una sola con vez y yo digo, te tengo la cara de algún lado. Sí, es verdad que nos cruzamos en el gym. Él Y es estaba malo. sentado así en el prebanca y le digo, ¿cómo va? Yo estaba Y él mirando el también como que estaba vacío. mirando, viste, así medio al vacío, Estaba el ¿no? vacío, sí me acuerdo, Ah, me que acuerdo. lo pasa Estaba que es dormido, malo. me parece, porque Es había malo. llegado recién. Sí me acuerdo que nos vimos. Me saludé, Son de los malos, viste, de los malos en el gimnasio. Son A mí había terminado de hacer pre-banca y me quedo ahí y veo que se me acerca y digo, sí, lo conozco. Capaz le había- lo conozco, digo. de algún lado lo le había bajado la presión a Max. Casi, casi. Capaz que estaba Estaba respirando. tratando de De no bajar marear. un poco la tensión ahí. Porque vino con auto él, entonces. ¿Vivís por ahí vos? Santa Fe la Pre. Ah, Ahí nomás. El chabón iba delegando, ¿no? Como hice la otra vez, boludo. Onda, vos, Pela, no tenés que ir para allá. Se lo encajé todo a. No, a Facu. Facu vino en auto. Facu Rothman. Sí. No, vino con auto. ¿Dónde vive Facu? ¿En Villa Crespo? No sé, pero agarra todo triunvirato derecho y bueno. Al final me terminé yendo con, no sé. Ah, con nadie. Solitario. Se atravesó el piano. Ah, ¿vas a comprar la Power ahora o...? Ah, no hay. ¿Alcanzan? Yo me las llevé todas. Pero son 3, falta una sí o sí. Si querés, bueno. Ah, sí, se va a compartir. Tenés razón. Bueno, hay que buscarla. Igual hay que buscarla, yo la veo. Me colgué que se cayó primero, ¿verdad? Si querés compro una Power para todos. Nah. ¿No te contestó ya? Yo le la vi. Comprate un agua, boludo. Bastante que la copa está buenísima. Hijo de puta. Es una réplica, exacta. Está escaneada, me parece. ¿No están hechas con Impresora el 3D. láser? Es 3D. Impresora 3D, amigo. Está hecho en 3D, seguro. Hijo de Voy a puta. hacer todo. Bueno, Mateo. Mateo, no te la puedes sacar. Dale. Me resulta conocida esa voz, boludo. Y ojalá jato vez. Che, Gaf, fíjate si ahí en el cuartito si hay alguna bolsa de tela como para poner pechera. Alguna bolsa vacía, ¿viste? Una bolsa vacía. ¿Qué se queda? Dale, Mateo, dale. ¡Cambia! ¡Cambia! ¿Dónde lo estacionaste el auto? Ay, ese blanco que está ahí. Nunca la estacioné atrás de los arcos porque Peligroso. sí, en la cancha de allá cayó la pelota así y le raspó el vidrio, boludo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y si tenés algún cosito o Sí, algo? si tenés capaz que estaba medio rajado, Bueno, dale duro. Bien. ¿Qué, Mateo? Yo ahorita estoy acá y se la quemó. sí. ¿Qué hora empiezan en banco, mañana? A las 6. Uy, O sea que acá tengo que estar más o menos 5... Todo tranquilo. Vamos a estar acá 5 pm aprox. Bien ese también vos, bien.
Es el logo, boludo. Canal 7, dice. ¿Qué cambió el logo del Canal 7? Sí, no sé qué, sí. Mateo, cuida el pegado. Buenísimo. Mateo. Lo podías haber pegado, Está bien, Mateo, está bien. Espero que el próximo partido... Espero que el próximo partido ya no tengan partido acá. No. El que gana sale campeón y van a quedar acá y me van a casar todos, boludo. Sí. Encima que es el de las 11, boludo. Claro, por eso. ¡Ojo, ahora, espalda! ¡Buena! Esa, buena. Saca. Pasa, ¿qué pasa con la selección? 0-0. Sí. Y el partido cerrado. 63 minutos. Corner. Bien, Marquito, bien, chico, bien. Estamos bien. Yo iba a ser un Nico González, que no lo puse. Yo pensé que iba a jugar Nico González. No sé. Dos de Mateo, uno de ¿Los videos dónde los suben? YouTube. Todo pelota. ¿Sin audio? No, con audio. Sí, sí. Lo que Sí, charlan más. así que si puteas alguno, no sé. Bien, Mate. Bien, Mateo, bien. ¿Estás cansado? Hoy se quiso pelear de nuevo el de Lugano, boludo, que camina el muchacho Caudel, boludo. Pará, loco, ¿en serio? Carajo, boludo. Próximo cambio, pues. Cambia el aire, Mateo. No aprende igual ese show, boludo. No, boludo. Ya lo vio Santina, así que... Pero no llegaba más. Viste, yo vine de onda de Marvel, ¿viste? Sí. Agarré la cámara y me quedé tenso, boludo. No llegaba más, boludo. A 170 lo puse en un momento, boludo. Sí, por eso. Bueno, igual. Sí, está buenísimo. No se la había hecho. ¿Qué onda eso? Figura del partido. Que compartan un poquito la enorme. figura, ¿no? Tomaba solo. Llegaste planilla a paja. Ok, están ahí en la de... Ah, lo viste, ¿no? La de 5. Al feo le mando una vez. Quedan 12 más o menos. Que igual calculé para el orto, boludo. Salí 12:30 más o menos. ¡Wow! Sí, boludo. ¿Y qué onda la costa yo? Re lindo, boludo. Aparte, no, como no es temporada, está re tranquilo todo. Eso es No hay nada. En la playa no hay nadie, boludo. un golazo. Ganas de quedarme, boludo. Vale. Iba a volver ayer, boludo, pero me dio paja. Claro, vos me dijiste hasta el jueves. Sí.
Me quedé, boludo. Está bien. 12:30, boludo. Espero que no aparezca ninguna multa por ahí, boludo. Porque tiene la ruta, boludo, está re mal porque andar. Vos vas, Sí. capaz que vas a 120 y de repente te ponen un cartel de 80, boludo. Bueno, Ni siquiera es pueblo, ¿viste? Cuando te mandan un cartel de la nada. y hay que facturar, dale ahí. Sí. ¿Tocó el blanco? ¿Eh? ¿No tocó el blanco? Sí, pero onda, fue recto el tiro, no fue que se... No, que pensé que le había tocado el chico ahí de 29. Pero parece que no. Gol de Argentina, Thiago Almada. ¿Gol? Me voy a poner un ratito. Están como locos, ¿eh? Sí, Bueno, lo dijo justo. Thiago Almada. Golazo, ¿no? No lo vi. estoy sintonizando. Y Tiene pinta de ser un golazo, sí, ¿no? el Dibu haciendo así. Tony, el Dibu haciendo así que ha de ser un golazo, boludo. Contra Nico González. ¿Qué lo sacó a Simeone? Sí. Julián. Sigue matar los uruguayos. Pero todavía están haciendo esa película que hicieron cuando nos ganaron, boludo. Solo. Tiene dos rodillas. A los dos les faltan gente igual. David, ¿te compras una agüita? Hizo gol argentino. ¿Costa? Thiago Almada, boludo. Bien ahí. Cómo va a estar la pelota Carroza, boludo. La pelota de esta semana. Balón de oro ahora va a ser Carroza para pelotudes. Solo. Al medio. Si gana Argentina, ¿clasifica ya? No le falta. ¿O tiene que...? Tiene que dar resultado igual. Me parece. ¿Con quién juega Chile? Sé que ganando, obviamente ganando los dos, pero clasificaba ya, boludo. Sí. Pero no sé si ganando uno también. ¿Va primero? ¿Quién? ¿Primero? ¿Argentina? Sí. Pero le lleva... ¿cuánto? Hay que fijarte, el último que clasifica creo que es Bolivia encima. Creo que Bolivia está séptimo, creo. Bolivia me queda re bien. Me cae bien Paraguay, Bolivia y Perú. Lo demás los odio a todos. Nah, Brasil a nadie le puede caer mal. Brasil, cuando juega contra en ellos, sí. como Libertadores. Ah, ya. El Libertadores me cae mal. Y aparte que ahora con Vinicius es más bronca, pero... No, lo odio con todo mi Por ser, eso, negro, boludo. mono, sucio. Boludo, ayer, boludo, viste que hizo el gol a los 99, ¿viste? Onda, en el final. Ah, de final, sí. Bueno, y quedaban minutos, no sé por qué tantos minutos, pero
Porque hubo dos que se lastimaron. Ah, es verdad. Lo cambiaron y viste que hace la típica que se va sacándose la canillera, viste, para hacer tiempo, viste. Y los compañeros, dale, lo empujaban, viste. Porque si lo amonestaban nos juega contra Argentina, boludo. Ahí te das cuenta que los compañeros saben que, es que no tiene cerebro, boludo. Tiene cerebro. No, pero el golpe que se pegó a Alisson chocó contra Sánchez, ¿viste? Ese. Sí. Y así que Heller va a atajar acá a final de temporada. Y entró un brasilero que no sé, boludo. Yo pensé que iba a entrar el de City, no sé si estaba. Ederson, no sé quién No, está. entró uno que no lo conozco. Argentina 28, Ecuador 22, Brasil 21, Uruguay Fíjate 20, el último que Paraguay clasifica. 20, ¿Cuánto le llevamos al séptimo? 13, Bolivia. 13, quedan Venezuela 18, 12, Pero ahora van a quedar 15. Pues. 15. Creo que ganando ya, ¿no? Depende cómo salga eso. Si pierde Bolivia y no lo pasa que está atrás. los dos fornes. ¿Viste? Ah, ¿no es la cerveza? Y los dos fornes, sí. ¿Todo? Sí, cuando vi me lo comparó con la Copa de la Argentina también. Bueno, supongo que por la réplica. Igual la traemos como tiempo. Sí, sí. ¡Tomás! Dale, solo. Tiene que volverlo loco, tiene que agarrar y que alguien lo vuelva loco en el partido. Así está como con excusa. No eso, sino para que se pongan las pilas. Ah, tampoco. ¿Quién? ¿Puede ser que no? Pero ¿por qué se juegan todos los días? Hasta la final de la ¿Qué película? Debe estar, porque yo lo puse guardar en Instagram, pero me voy a olvidar. No sé historias, ¿Es un jueves, un domingo y un lunes? Jueves y perro. Tampoco nunca lo leí. No. La sacó, ¿no? Sí. Entraba.
en el ojo. Como la patada me dio atrás ya, ¿no? Como la patada me dio sin pelota ya, ¿no? ¡Izquierda!